Aquí tenemos el cilindro de Ciro. Vuelvo a comentar que es una reliquia de la arqueología que fue encontrado en excavaciones ahí en Medio Oriente. Este cilindro cuenta cosas importantes de la historia de Persia. Dice que tiene una data de aproximadamente 2500 años. ¿Ya? Y decíamos que ha sido reconocido como el primer documento de los derechos humanos del mundo, por todo el bien que Ciro y su filosofía, la filosofía del imperio persa, que trajo paz y liberación, como dice acá, liberación a las razas, a los pueblos, trajo liberación después de un gobierno dominante como fue el de Babilonia, dominante, esclavizante, de guerra, de afligir a los pueblos que iba conquistando. Sin embargo, los persas trajeron paz y en particular Ciro en particular hizo proclamar y, y extender este tiempo de paz en las naciones. Entonces, dice que estableció la igualdad racial y la libertad a los esclavos, ¿ya? Y dentro de lo que decía, ahí está un trozo de lo que nos dice, nos cuenta este cilindro. Ciro hablando dice: mis vastas tropas marcharon pacíficamente en Babilonia, busqué el bienestar de la ciudad de Babilonia y de todos sus santuarios, y en cuanto a la población de Babilonia, que sin intención divina había soportado un yugo no decretado para ellos, alivié su cansancio, los libré de sus ataduras. Un bonito testimonio, no bíblico, ¿ya? Porque lo que nosotros tenemos y siempre hemos hablado es de lo que está escrito en las escrituras, ahí en el libro de Esdras, ¿cierto? Cuando sale este decreto para que los judíos vuelvan a su tierra a reconstruir, y no solamente los judíos, sino que a todas las etnias, a todas las razas que estaban ahí, por lo menos ahí en Babilonia y en el imperio, se les dio la libertad para que cada uno volviera a su tierra. O sea, no fue algo exclusivo de los judíos, sino que fue para todas las naciones. Ahora, partimos de esta base, partimos de este punto en el que ellos comienzan su retorno. Yo acá tengo una lámina, yo sé que algunos tal vez no las van a poder ver completamente, pero la puse porque es un registro súper detallado, cronológico, de todo lo que va a ir ocurriendo. Hacia grandes rasgos, por ejemplo, tenemos en el año 539, cuando Ciro el Persa conquistó Babilonia, y en el 538 Ciro decreta esta famosa orden para que todos vayan a sus tierras y vuelvan ahí a adorar a sus dioses, en el caso de Israel, que vuelva a levantar el templo a Jehová, ¿ya? Y rápidamente dice que en el pueblo de Israel, o sea, los israelitas que estaban ahí en el imperio, dice que parten de la mano de Zorobabel, que se transformó era gobernador, fue gobernador de parte del imperio, ya, pero gobernador hacia los judíos. Y él, lo vamos a ver más adelante, él emprende esta caminata hacia Jerusalén para cumplir la obra del Señor, ¿ya? Y también esta instrucción del rey. Recordemos, no, él no está yendo, es lindo decir que va porque la mano del Señor lo ha decretado y el Señor lo está moviendo, pero no solamente está ocurriendo eso, sino que también ellos en obediencia a la autoridad, a su autoridad que estaba sobre ellos, que era el rey, así que el rey Ciro. Ahí tenemos en el 538, Zorobabel guió a 50.000 personas de regreso a Jerusalén. Imagínense una caravana, más adelante vamos a ver una lámina que dice que fueron aproximadamente 4 meses de caminata en varios tramos por el desierto, un terreno, varias partes un terreno así pedregoso, desértico,
en algunos puntos peligroso, ¿ya? Pero 4 meses de caminata, no es nada cuando uno va con poquita gente, pero 50.000 personas, es harto. Ahora, para repoblar una nación, 50.000 también es poco, ¿ya? Hay que ver eso también. Pero bueno, en este año, en este año, entre el 538 y el 500, o sea, en el 538 y 537, ellos vuelven a su tierra, comienzan a reedificar, ¿cierto?, el altar en Jerusalén, y recordemos lo que nos narra el libro de Esdras, que lo primero que ellos hacen es comenzar a levantar, antes que empezar a edificar las murallas, antes de la ciudad o antes de empezar a edificar las murallas del templo, lo primero que ellos hacen en una forma simbólica, pero también como para invocar la presencia de su Dios, es que ellos comienzan edificando el altar, porque ellos también entienden que en la medida que ellos vuelven a reactivar el altar, ellos pueden como esto de invocar la presencia del Señor sobre de ellos, sobre el lugar, sobre la tierra donde ellos están, y volver el Señor a hacer presencia en medio de ellos, y este Jehová, el que protege a los suyos, el que los bendice, el que los acompaña, ¿ya? Entonces es muy simbólico este comienzo que ellos tienen ahí en su tierra. ¿Ya? Luego dice que echaron los cimientos del templo, ¿ya? Para comenzar a construir todo lo demás, pero después dice que se ven detenidas las obras, ¿ya? Por, eh, por los samaritanos. Ah, cuando ellos vuelven de Babilonia, ellos han aprendido la lección de que ellos han vivido un cautiverio por muchos pecados, y entre ellos, uno de los pecados que ellos han cometido delante del Señor es en mezclarse con los otros pueblos, ¿ya? Entonces, cuando ellos vuelven a reconstruir en su tierra, una de las cosas que primero ellos tienen claro es que no se van a volver a mezclar más con las otras naciones, no van a volver a cometer ese error. ¿Por qué? Porque tienen temor a que el Señor nuevamente los vuelva a sacar de su tierra, los vuelva a desterrar y sufran nuevamente esto de perder su lugar. Entonces, cuando ellos llegan a construir, los samaritanos, eran sus vecinos, ya estaban muy cerca ahí viviendo, ellos también ocuparon el territorio que correspondía al Israel original. Ellos ocupaban el territorio que correspondía al Israel del norte, ¿ya? Y los israelitas que están volviendo de Babilonia, ellos van hacia lo que, específicamente hacia lo que era el territorio de Israel del sur. Entonces estaban sus vecinos de Israel del norte, que eran los samaritanos, pero los samaritanos eran una mezcla de muchos pueblos, porque una de las cosas que hicieron los asirios, ¿ya? 2 imperios más atrás, los asirios, ¿cuál era la táctica que usaban? Era esto de hacerles perder la identidad y de desunir al pueblo, así de manera de que pierdan fuerza al estar todos desunidos, todos disgregados, y también los entremezclan con otras naciones. Entonces, a lo que ahora era el territorio de Samaria, ya prácticamente casi no quedaban judíos ahí viviendo, sino que habían de otros pueblos que los asirios habían colocado ahí a vivir. Entonces los poquitos que quedaban de Israel, del norte, se comenzaron a mezclar con esta gente que los asirios habían colocado de diferentes partes, ya de diferentes lugares. Entonces ya era una mezcla múltiple, diversa. Entonces, pero ¿qué gracia tuvieron ellos? Es que ellos, los que llegaron a vivir ahí ese territorio en Samaria, finalmente de alguna manera tuvieron como este convertimiento, entre comillas, al Dios de los judíos, al Dios que estaba ahí, que era propio de la tierra del reino del norte. Pero lamentablemente ellos, porque igual pasaron varias décadas, los que estaban viviendo cuando los israelitas volvieron ahí a repoblar, las generaciones de samaritanos que estaban ahí quisieron servir al Señor, quisieron servir a Jehová, ¿ya?
pero adoptaron sus propias formas de servirle. Entonces, por eso se genera como la contienda que hasta los días de Jesús. Ah, pero es que cuando dice la mujer samaritana, ustedes dicen o sea, nosotros, nuestros padres dicen que tal monte, pero ustedes dicen que es en este otro lugar, y la samaritana le hablaba de profeta. O sea, la samaritana traía una cultura de conocer muchas cosas del pueblo, de las creencias judías, pero también tenía otras mezclas. Entonces, cuando se van a ofrecer la ayuda a los samaritanos, a estos israelitas que han vuelto a la tierra, los judíos inmediatamente les dicen que no, de ningún motivo, que no quieren nada con nadie, que no quieren ayuda, porque ellos a ellos el Señor los mandó a reconstruir, así que nadie más se va a meter en la reconstrucción. ¿Y qué pasó? Que los samaritanos se enojaron, po, y como no los quisieron considerar. Entonces, finalmente, como que se transformaron en enemigos entonces de los israelitas. Así que de ahí empezaron a hacerle la vida imposible, y esto hizo que se detuviera la construcción por alrededor, por alrededor de 15 años, más o menos. Se detuvo la construcción. O sea, lo que habían alcanzado a hacer era construir el altar y echar los cimientos del templo. Y eso fue todo lo que lograron hacer. ¿Ya? Pasaron alrededor de 16 años y el Señor comienza a amonestar. Ya hay otro rey, ya no está Ciro, ahora está Darío, y el Señor comienza a amonestar y el Señor provoca que el pueblo vuelva nuevamente a reconstruir. Y esto ocurre por boca de profetas. El Señor levanta profetas y dentro de estos profetas están el profeta Ageo y el profeta Zacarías, y el Señor los levanta para amonestar al pueblo, ¿ya? Para que vuelvan a reconstruir. ¿Ya? Y a diferencia de muchas otras ocasiones cuando los profetas habían hablado antes de la deportación, los profetas hablaban y el pueblo hacía oídos sordos. La mayor parte del tiempo, la mayor parte de las personas hacían oídos sordos y finalmente terminaron yéndose deportados por la desobediencia. Sin embargo, aquí en esta etapa se da algo sumamente diferente porque Ageo habla, proclama la palabra del Señor y el pueblo inmediatamente cambia, inmediatamente tienen el temor del Señor y vuelven a manos a la obra, a reconstruir. ¿Ya? Entonces ahí vamos a darle una miradita ahí qué es lo que está pasando con eso. Seguimos con este resumen. Eh, Darío, que era el nuevo rey de Persia, también vuelve a dar un decreto y vuelve a impulsar a los israelitas a que vuelvan a reconstruir, ¿ya? Y la cosa es que y terminan el templo ya en el 516, o sea, pensemos que ellos volvieron en el 538, aproximadamente, 537, y recién en el 516, 515, por ahí recién están terminando, o sea, casi 20 años después que llegaron a la tierra, logran terminar de reedificar, pero reedificar el templo, ¿ya? No los muros de la ciudad, sino que el templo. En ese intertanto, en esos lapsos de tiempo, mientras esto está ocurriendo en Israel, en Susa, la capital del imperio persa, está ocurriendo la historia de Esther, ¿ya? Y la historia de Esther cuando el pueblo está a punto de ser eliminado, el pueblo de Israel, a través de edictos y a través de mentiras que los enemigos de Israel levantaron delante del rey en contra de los israelitas, a causa de esto, el pueblo estuvo a punto de ser exterminado, ¿ya? Sin embargo, por la intervención de Esther, sabemos, la intervención de Esther fue fundamental para que esto no se llevara a cabo. Entonces, esto está pasando entre medio. Se dice que la historia del libro de Esther, esperemos un segundito, vamos a ver si... Mucho ruido de perros en esta casa. Ya, no quieren entrar y no quieren callarse. Bueno, este libro de Esther, cronológicamente, debiera estar inserto históricamente entre los libros, entre el capítulo 6 y 7 de Esdras, ¿ya?
Eso es más o menos el espacio de tiempo en el que está inserto el libro de Esther. Luego de esto, en el 458, o sea, 38, son varios años después, si mal no recuerdo, la suma común o resta hacia abajo, son aproximadamente 60, 70 años, cuando Esdras, el Señor levanta a Esdras para volver para entrar a Jerusalén y también hacer una obra. ¿Y cuál es esa obra? Es una obra de orden del pueblo, de ordenarlo, porque estaban pasando muchas cosas, ordenar al pueblo y volver a establecer el culto al Señor como corresponde y volver el pueblo al Señor. O sea, no había pasado tanto tiempo desde que el Señor les habla y los reprende a través de Ageo y Zacarías. No pasaron muchos años cuando el pueblo nuevamente se desvió del Señor y el Señor tiene que llevarles a Esdras y a través de Esdras el Señor los vuelve nuevamente a corregir porque se estaban desviando. Y bueno, en esta ocasión, Esdras va hacia Israel con alrededor de 1.700 hombres y aproximadamente se cree entre 5.000 a 10.000 mujeres y niños desde Babilonia hacia Jerusalén. Más adelante, aproximadamente 10, 12 años después, llega Nehemías ahí a ayudar. Y Nehemías, ¿cuál es la misión de Nehemías? Es la de construir los muros de la ciudad, porque los muros de la ciudad, humanamente hablando, son esenciales para la protección de la ciudad. Y no solamente de los enemigos, sino mayormente el peligro que estaba viendo es que como no había murallas, cualquiera entraba a la ciudad y estaban corriendo el riesgo nuevamente de volver a entremezclarse con las otras culturas, los otros pueblos, y vamos a ver ahí que hay un tema de que empiezan nuevamente a haber matrimonios con mujeres extranjeras, ¿ya? Y varias cositas ahí que empiezan a ocurrir, entonces, y fue un tiempo bastante complicado. Entonces el Señor envía a Nehemías y Nehemías vuelve, este tercer retorno que se le llama, porque tenemos 3 deportaciones y tenemos 3 retornos. En el primero fueron 50.000 personas, en el segundo aproximadamente 10, 12.000 personas, y en el tercer retorno es básicamente uno. Básicamente el tercer retorno consiste en la ida, en el retorno de Nehemías, más un grupito de personas que iban en su protección, en su defensa, en su cuidado, como escolta de Nehemías. Y Nehemías es el que vuelve y él viene ya como un gobernante, tiene un perfil muy bonito, muy fuerte cuando uno entra a conocer un poquito, a ver a Nehemías dentro de todo el contexto que está ocurriendo. La verdad que es muy lindo cómo el Señor usa a Nehemías para trabajar en la ciudad y cómo Dios le da sabiduría, cuando estudiamos sobre Nehemías, nos decía el profesor, la historia de Nehemías es una de las grandes historias de espionaje y casi como de esto de agente 007 que está ocurriendo ahí, que está ocurriendo en tierra de Israel. Porque uno siempre lo ve a Nehemías como casi como el mendigo que está a las puertas, o por lo menos así lo pintan en algunas películas, en algunas historias, cuando se cuenta la historia para niños, como este Nehemías que está ahí a la puerta, casi como mendigando. Pero el día que estudiemos el libro de Nehemías, cuando nos metamos ahí, nos sumerjamos en estas historias de Esdras, de Esther, de Nehemías, cuando estudiemos libro por libro, vamos a ver que la figura de Nehemías es totalmente diferente. Él tiene una autoridad dada por el rey que es muy extraordinaria y es el hombre de confianza del rey que es enviado para volver a reconstruir, para construir los muros y para darle este orden al pueblo que el pueblo necesitaba. Eso es más o menos la historia de lo que es Esdras, Esther y Nehemías, ¿ya? Vamos a mirar ahora un poquitito más en detalle. Aquí tenemos una lámina
más o menos que nos cuenta, ¿no? Es un mapa que nos muestra la ruta desde Babilonia hasta Jerusalén. Dice que había 1500 kilómetros de distancia, que fue lo que tuvieron que recorrer los israelitas. Aquí está el dato que les decía, que fueron 4 meses de caminata, 4 meses en esta caravana, aproximadamente 50.000 personas, las condiciones del camino muy rústicas y el terreno árido y desértico. ¿Ya? Junto con, dentro de los líderes importantes en este primer retorno, tenemos a Zorobabel, ¿ya? No sé si usted ha escuchado hablar de Zorobabel, no sé si alguien tiene alguna idea de quién es él, qué es lo que está haciendo, qué de particular tiene. No sé si alguien tiene algún comentario sobre Zorobabel, qué es lo que recuerda de él, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, aquí tenemos la lámina, un dato súper concreto, dice que fue gobernador, ya, bajo el gobierno de Darío, y él, Zorobabel, es el heredero del trono de David, ya, él es descendiente del linaje de David, por lo tanto, al ser el descendiente del linaje de David, si hubiese estado establecida la monarquía en Israel, él hubiera sido el rey por ser sanguíneamente, dice que es nieto de Joaquín, y eso aparece en Segunda de Reyes 25, ¿ya? Entonces, vemos cómo, a pesar de que, cómo Dios guarda el linaje, cómo Dios guardó el linaje del rey David, a pesar de que se tuvieron que ir y se fueron 70 años, ¿ya? Joaquín no fue un buen rey, pudo haber sido en tierra ajena, en tierra extraña, pudo haber sido exterminada toda su descendencia, como lo vemos que ocurrió en otros casos, donde el rey que asumía eliminaba toda la descendencia del rey anterior. En este caso, cómo Dios conserva que todavía haya un descendiente, y obviamente entendemos, si él es descendiente del rey David, entendemos que la línea genealógica de Zorobabel también viene Cristo más adelante. Los descendientes, sus descendientes son los que traen, ¿cierto?, el linaje de Cristo. Tenemos también un Josué, que es mencionado en Ageo y en Zacarías, que fue el sumo sacerdote durante la época de Zorobabel. Esto está en Zacarías 3 del 1 al 10. Y aparecen otros nombres, Bigvai, que fue gobernador de Judá después de la administración de Nehemías, ¿ya? Después de Nehemías. Y aparece un Rehum, que es mencionado como uno de los funcionarios o comandantes que escribieron una carta al rey Artajerjes acusando a los retornados por las actividades de reconstrucción de Jerusalén. Esto es uno de los malos, que está tratando de impedir que la obra avanzara. Y bueno, ya mencionamos otros líderes importantes, tenemos a Esdras, ¿cierto? Más adelante tenemos a Nehemías. Y bueno, aquí tenemos cómo llegan estos retornados de Israel. Dice que los primeros retornados tenían autorizaciones y, y todos los recursos necesarios para reconstruir. El rey Ciro les dio recursos, habló para que se les fuera dado lo que ellos necesitaban y les dio dinero también para que llegando allá a la tierra pudieran comprar lo que les hiciera falta. Entonces ellos iban con todo lo necesario. Ya les decía yo que edificaron el altar y a poco tiempo de llegar, y ahí fue cuando tuvieron los conflictos con los samaritanos. Entonces, ¿qué pasa en esta historia? Que se detienen 16 años. Se detienen porque los están amedrentando, los están asustando, los están acusando ya con el gobierno central, pero también, ¿qué es lo que ocurre en estos 16 años? Que ellos comienzan a utilizar todo los recursos, las maderas, las cosas que llevaban para construir el templo. Recuerden que ellos iban con todo el material para construir el templo,
y de todo el material que llevaron para construir el templo, lo único que levantaron fue el altar y echaron los cimientos. Todo ese resto de material lo ocuparon para construir sus casas. Como ya no estaban construyendo el templo, ya no construyeron el templo. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Yo me imagino que empezaron ya, saquemos una tablita, 2 tablitas, 10 tablitas, pongámosle porque nos falta para la casa, y empezaron a construir sus casas con los materiales del templo en vez de seguir la construcción del templo. ¿Se acuerda cuando dice ese texto? Es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras mi casa está desierta. Ese es un llamado como el Señor diciéndole, yo sé que esas casas tan lindas que tienen son tan lindas porque ocuparon lo que era de mi casa. En vez de ustedes trabajar en mi obra, se dedicaron ahí con lo mío, con mis bendiciones, con lo que yo les entregué, se dedicaron a construir lo de ustedes y dejaron mi casa sin trabajar. Dejaron mi casa y ni siquiera a medio empezar. Entonces, cuando dice, eh, habían tenido periodos de abundancia, ¿ya? Pero esta abundancia la ocuparon en sus propios proyectos. Después de que ellos ocuparon, y como la mano del Señor, la medida que el Señor toma para que ellos reaccionen, es que el Señor los empieza a apretar. Y luego de este periodo de abundancia dada por el Señor, viene un periodo de escasez, de muchas situaciones que les hacen a ellos pasar mucha escasez, y era la mano del Señor para que ellos reaccionaran y para hacerles el llamado de atención a ellos y que ellos se vuelvan al Señor, porque finalmente había una indiferencia, como que las generaciones, los que vinieron, los más jóvenes, no sé ahí a quién le vamos a echar la culpa, pero se olvidaron del Señor, po. Se olvidaron de la razón de ser, de por qué ellos estaban ahí, la principal razón y la principal orden, no solo del Señor, sino que del Rey, era construir el templo, y no lo hicieron, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que el profeta Ageo hace cuando el Señor levanta a Ageo? Es hacerle ver todo esto, po. Hacerle ver, hacerle ver que él provocó la escasez para que se volvieran a él, hacerle ver que no solo eso, sino que les da este llamado, que se vuelvan al Señor, que vuelvan a servirle, que vuelvan su corazón a Él y el Señor los va a bendecir y el Señor los va a librar de sus enemigos. O sea, si el temor aquí es que los enemigos van a venir, si empezamos a trabajar, los enemigos van a empezar a ver que hay movimiento y van a venir en contra de nosotros. Entonces el Señor a través de Ageo les dice, no, no tengan temor porque yo voy a estar con ustedes en contra de sus enemigos. Entonces el pueblo cobra ánimo y comienza a trabajar. Ve que ahí la instrucción, el llamado de atención, rapidito reaccionaron. Así es como cuando nos convertimos recién, ¿cierto? Cualquier llamado de atención del Señor, rapidito entendemos y rapidito, Señor, perdónanos. Pero cuando pasa el tiempo parece que tienen que eh, convencernos y hacer discursos que nos logren convencer de obedecer al Señor. Ahora, ¿qué dice Ageo? Aquí puse una lámina sobre Ageo. Algunos dicen que tal vez fue un sacerdote debido a la autoridad con la cual se refiere al culto y a los sacerdotes. ¿Cómo les habla? ¿Cómo les habla ahí? Un poquito duro ahí para que vuelvan a construir. Dice que habían utilizado los recursos abundantes que recibieron al principio y se dedicaron solamente a lo suyo. Esto es como un entre paréntesis. El Señor está en la prosperidad, sí, el Señor prospera, pero cuando el Señor prospera es para bendecir y hacer su obra, es para que demos, para que cubramos necesidades de otro o es para que extendamos su obra. Entonces, ellos qué hicieron con la tremenda bendición del Señor, se la guardaron para ellos, ¿ya? Entonces dice que Ageo dice, aclara que la presente escasez es originada por Dios. Asimismo que esta gran desobediencia es el pecado que hace inmundo todo lo que hacen. O sea, es como cuando Jesús dice, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, reconcíliate y después ven y entrega. De esta manera es como algo muy similar porque está diciendo,
El Señor le está diciendo, ustedes vienen, hacen algún culto o hacen oraciones o hacen cosas, pero está esta otra desobediencia que no han querido obedecer a la instrucción de reconstruir. Entonces, son muy obedientes en otras cosas, pero en lo que tienen que ser obedientes no lo son. Y esa desobediencia hace que todo lo demás sea inmundo. Todo lo que ustedes hacen para mí es inmundo porque están en una condición de desobediencia. Ahora, ¿qué pasa? Ellos comienzan a reconstruir y ocurre algo muy bonito que obviamente eh, eh, de dónde sacaron los materiales había escasez. ¿Qué cree usted que hicieron? Si había escasez, ellos están viviendo en situación de crisis y el Señor les está haciendo un llamado que tienen que volver a reconstruir. ¿De dónde sacaron los materiales para reconstruir? Probablemente. ¿Qué piensa? Alguien que quiera ahí arriesgarse a responder sin temor de equivocarse. ¿De dónde sacaron los materiales para hacer el templo? Si ya los habían ocupado. No le escucho, hermana Geo. ¿Ya? Creo que reunieron entre todos, pues juntaron lo que tenían uno tras otro y hicieron como una ofrenda grande. No recuerdo muy bien. De alguna manera tuvieron que entrar a desmantelar parte de sus casas para volver a levantar el templo, ¿ya? Y claro, porque la obra, ellos la terminaron en 52 días, lo que no habían hecho en 16 años, en 52, no, las murallas, lo de los 52 días. Eh, ¿Ah? No me acuerdo cuánto fue, pero fue muy rápida también Fueron como 2 años y medio parados, y después como en un año casi todo. como que en un año reconstruyeron, pero la cosa es que de pronto aparecieron los materiales. La cosa es que la calidad, cuando usted tiene una tabla clavada en su casa y usted la desclava y va y la pone en otro lado, ya no es la misma calidad de antes, de No. cuando estaba nueva esa tabla o esa puerta o esa ventana, lo que sea. Entonces, cuando ellos empiezan a trabajar, se empiezan a lamentar porque la calidad de la obra que ellos están levantando es malita, es un templo feíto, no es lo mejor, no es ni la sombra de lo que había sido el templo de Jerusalén, el que construyó Salomón con todo su esplendor, con el oro, con la plata, con materiales preciosos. Ellos están construyendo un templo casi como de segunda mano, es un templo eh, de segunda mano, no se me ocurre otra palabra más adecuada. Todo reciclado, claro, un templo con todo el material reciclado. En algún punto sí puede que hayan comprado algunas cosas, pero la mayor parte tiene que haber sido reciclado porque ellos estaban viviendo situación muy económica, muy compleja. Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento donde ellos se preocupan y empiezan como a llorar porque el templo que tienen está feíto. Entonces, nuevamente el Señor a través de Ageo tiene cuatro profecías importantes, que todas esas profecías son en un año, pero por diferencia de meses. Mientras el pueblo está construyendo, el profeta está profetizando, ¿ya? Y resulta y entre medio de Ageo está profetizando también Zacarías. Ellos profetizan prácticamente a la par. Entonces el Señor a través de Ageo les dice, no se preocupen porque Jehová es el Dios del oro y de la plata. ¿Qué más le puede impresionar a él el oro y la plata de la tierra si él es el dueño de todo? Y finalmente, este templo que estaban construyendo, a pesar de que externamente estaba feo o no era lo mejor, sin embargo, la actitud del corazón de ellos, el arrepentimiento que ellos estaban demostrando, el volverse al Señor con rapidez, el querer buscar la bendición del Señor, eso es lo que el Señor más le agrada, más que el templo de Salomón, que fue glorioso,
pero que finalmente tuvo que ser destruido porque el corazón del pueblo era desviado, era un corazón torcido. Sin embargo, en este templo, pobre, sencillo, humilde, sin embargo, la actitud del pueblo es lo que agradaba al Señor, y este templo le era mucho más grato que el templo que construyó Salomón. Y el Señor les declara en este punto que la gloria postrera será mayor que la primera, porque en este templo, en estas condiciones, a pesar de que está siendo construido en estas condiciones, sin embargo, este es el templo en donde se va a manifestar su ungido, donde se manifestará el Mesías. Entonces les da ánimo a ellos de que sigan adelante, y ellos siguen hasta que concluyen esta obra. Dice, acá dice la calidad, dice, pero para Dios, para el Dios del oro y de la plata, la sola obediencia de su pueblo ya la hace grata a sus ojos, y que por esta misma razón la gloria posterior será mayor cuando llegue allí el mismo Mesías. Cuando celebran el inicio de las obras por segunda vez, Dios declara que ahora Él mismo los declara bendecidos, ¿ya? Y la cuarta profecía aclara a Zorobabel, porque aquí había un tema con Zorobabel, en que él estaba afligido porque, bueno, y lo vamos a ver en algún momento cuando entremos a picar ahí con los libros, pero él estaba complicado porque al ser el descendiente de David, al ser él el legítimo heredero al trono, si es que hubiese habido la libertad para poner un rey, y aún así el pueblo había dejado la construcción, el pueblo había desviado un poco su corazón del Señor. Zorobabel también se sentía fracasado, sentía que no daba el ancho. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que él era el Mesías, que Zorobabel era el Mesías. Y él sentía esa pesada carga sobre sus hombros, de que al parecer él era el que tenía que cumplir las expectativas del Señor y las expectativas del pueblo, y él podía ver que el pueblo, aún así, el pueblo se había desviado estando él. Entonces el Señor lo hace descansar y le dice que él no es el Mesías, que más adelante de sus lomos, de su descendencia, va a salir el Mesías, ¿ya? Y que el Señor lo llama a él como el gobernador, y que trabaje y que se aliente, ¿ya? Y aquí al final le está diciendo que de sus lomos saldrá aquel que será el Mesías y será representante de Dios mismo. ¿Ya? Eso es más o menos a grandes rasgos lo que es el libro de Ageo, súper grandes rasgos, aquí estamos resumiendo mucho. Y bueno, ya cuando el templo está formado, tenemos la celebración y la dedicación del templo, con esta Pascua que se celebra. Según el historiador Josefo, esta dedicación se realizó en el 12 de marzo del 515 a.C. El tiempo en el que se estima que Ageo profetizó con este ánimo al pueblo para seguir construyendo, se estima que fue en el 520, ¿ya? Y Josefo fija la celebración de la Pascua y la dedicación y la celebración del templo en el 515. Aquí solamente una comparativa para que vean que la situación realmente era compleja y que no era con toda esa opulencia y ese esplendor que hizo Salomón. Dice que el número de animales sacrificados era menor que Salomón. Dice que 22.000 toros que sacrificó Salomón contra 100 toros que lograron sacrificar ahí con Zorobabel. De las 120.000 ovejas que sacrificó Salomón, aquí se estaban sacrificando 200 carneros y 400 corderos. Dice la ofrenda de los machos cabríos, la ofrenda de los 12 machos cabríos por los pecados, encaja con la idea de Esdras por lo simbólico de las 12 tribus. Aquí está haciendo un alcance que estos 12 machos cabríos, más que por escasez, es por el símbolo que representa a las 12 tribus de Israel. La última celebración de Pascua había sido en tiempo de Josías, 100 años antes había sido la última Pascua que el pueblo de Israel había celebrado, 100 años antes. Esto es antes de la destrucción del templo, antes que Israel fuera deportado, ¿ya? Y antes de los últimos reyes que tuvo, porque Josías fue el último gran rey que hubo, el último.
y que el Señor lo consideró a él, lo guardó a él, a pesar de que su corazón era recto y se esforzó por ser recto delante del Señor, y el Señor lo guardó a él y lo apartó, lo santificó, pero el resto del pueblo se desvió y los dos, tres reyes que vinieron después, un desastre, ¿ya? Entonces, el último que celebró las Pascuas fue Josías. Y ahora se está reanudando, ¿ya? En este tiempo, en este retorno. Eh, vamos a ver acá un comentario sobre Zacarías, ¿ya? Recuerden que les dije que Zacarías está profetizando en el mismo año, más o menos en el mismo tiempo. Se cree que las profecías que están registradas de Zacarías no son las únicas, sino que hay más, pero que se registraron las que están en el libro porque tienen que ver con el contexto de la reconstrucción del templo. El libro de Zacarías entrega palabra a través de visiones, ¿ya? Lo que él relata son visiones. Y varias de las visiones que él tiene tienen que ver con la reedificación del templo, ¿ya? Y tienen la intención, y la reconstrucción del templo y eventos posteriores que se entiende que ya ni siquiera son a los años después de que él existe, sino que tienen que ver con el Mesías, con la llegada de Cristo, pero también con el tiempo futuro, nuestro futuro todavía, con los últimos tiempos, como el Mesías establece la paz en todas las naciones. Así que Zacarías, Ageo está profetizando específicamente al pueblo para su reconstrucción, pero Zacarías le está hablando a su tiempo y le está hablando, también está proyectando hacia el futuro. Dice que la intención de las profecías de Zacarías tiene la intención de animar al pueblo que confíen en Dios, pues Él los respalda para que concluyan exitosamente la tarea, porque también Él los defenderá de sus enemigos y hará justicia por el maltrato recibido de parte de ellos. ¿Ya? Entonces esto para que no tengan miedo cuando se levante, recuerden ahí que en un momento se levantó Sanbalat, Tobías, ¿cierto? Que hicieron harto revuelo y desanimaban al pueblo, y el pueblo bajaba las manos ahí, pero estaba nuevamente la palabra, si no era Ageo, era Zacarías animándole y que el Señor los iba a guardar y el Señor iba a hacer justicia para su pueblo. Hay un punto específico de Zacarías que habla sobre los ayunos, ¿ya? Y esto lo anoté porque para que veamos también parte de lo que está pasando, es lo que Zacarías nos cuenta, nos deja ver que el pueblo de Israel tenía un tema con los ayunos. Habían 4 ayunos que ellos venían por costumbre realizando desde que estaban en Babilonia. Y estos ayunos eran en recuerdos de situaciones donde el Señor los libró de sus enemigos, la mayoría. Entonces, estos ayunos recuerdan un poco esos tiempos, pero también tienen un ánimo, a causa de esto el pueblo se pone lento para reconstruir y también estos ayunos como que al Señor ya dejan de agradarle porque se enfocan en un ambiente de tristeza por el pecado pasado, el pueblo como que se queda pegado en el pecado pasado y continuamente como que está haciendo luto y se entristece por el pasado y el Señor le está diciendo, ya basta, basta con el luto por el pasado, basta de afligirse, ahora es tiempo de reconstruir, tiempo de gozo, este es un nuevo tiempo, sigan adelante. Yo miraba esta exhortación a cuando uno se queda sentada lamentando, y es como cuando el Señor le dice a Moisés cuando van a cruzar el mar, y Moisés se pone a llorar y a clamar delante del Señor, y el Señor le dice, pero ¿por qué clamas a mí? Avanza, avancen. Entonces, estos ayunos llegaron a ser una molestia para el Señor, porque ellos también a través de estos ayunos se estaban tal vez justificando o sintiendo bien porque están recordando el pasado, pero como una manda, pero también nos deja entrever, por lo demás que dice el texto, que él dice aquí abajo en este punto que el pueblo, dice, el texto sugiere que el pueblo había caído nuevamente en un trato abusivo hacia sus hermanos,
lo cual invalida toda práctica y sentido de ayuno, ¿ya? Entonces, el pueblo nuevamente se estaba empezando a desviar de otra manera. Recuerde, ya no es la idolatría, pero sí ahora son otros los pecados, otras las cosas que el Señor tiene que tratar con ellos. Además que estos ayunos ponían en riesgo la continuidad del trabajo del mismo templo, de que terminara la construcción. Y el Señor necesitaba que se apuraran con eso, que lo completaran y no quedara nuevamente a medio camino. Aquí tenemos un poquito la lámina del principio con las fechas, y aquí tenemos en el 438 está destacado con rojo. En el 516 dice, los judíos completaron la reconstrucción del templo, y en el 438 aproximadamente la historia de la reina Esther, que ya lo habíamos comentado. Hablando de la reina Esther, ¿por qué está inserto este libro ahí en la historia? Dice que el propósito del libro de Esther es demostrar cómo Dios libera a su pueblo en tierra extranjera. Mientras unos están reconstruyendo en un lado, recuerde que se habían levantado los samaritanos y habían otros enemigos que también querían detener la obra de reconstrucción, pero así como querían detener la obra de reconstrucción ahí, también en la capital del imperio, también habían maquinaciones para destruir a los israelitas. Entonces, la historia de Esther nos demuestra cómo en un lado el Señor está levantando a los profetas y le está diciendo, no teman, yo estoy con ustedes, sigan adelante reconstruyendo, pero por el otro lado el Señor también está en el otro lado y está guardando a su pueblo desde la cabeza que es el rey, y alrededor, levantando una Esther, preparándola desde chiquitita, poniendo a Mardoqueo ahí, y moviendo todo y preparando para guardar a su pueblo. Entonces, Dios libera a su pueblo en tierra extranjera y Dios libera a su pueblo en la tierra prometida. Y esto, el libro de Esther también nos demuestra cómo es que surge esta festividad que hasta el día de hoy se celebra, que es la fiesta de Purim. ¿Alguna duda hasta ahí? De repente hablo mucho, así que si hay alguna duda, algo que no quedó claro, o si fue muy rápido, me dicen, o algún comentario, algo que les haya recordado de lo que han aprendido antes, en otros tiempos. No. Bueno. Luego de Esther, luego de este periodo de la historia de Esther, es cuando viene la historia de Esdras, la llegada de Esdras a Israel, ¿ya? Y Esdras era un escriba, y miren, es súper importante Esdras. Después de Moisés, es una de las personas más importantes para los judíos. Esdras era escriba, era encargado de los asuntos judíos en la corte persa, ¿ya? Era dedicado al estudio y la interpretación de la ley. Su misión que él asumió delante del Señor era explicar la ley al pueblo y enseñarle cómo vivir conforme a ella. Este Esdras viene de Babilonia. Lo que estamos, viene sí, dice que es encargado de asuntos judíos en la corte persa. Recuerde que Persia estaba gobernándolo todo. Él viene con una función desde allá. Estando allá en Babilonia, él prácticamente desarrolla este nuevo sistema religioso al cual nosotros ahora conocemos como judaísmo. Él implementa todo un sistema de enseñanza de la ley, implementa este sistema de interpretación de la escritura, de copiado, ¿ya? De copiado de la escritura. En el tiempo de Jesús tenemos a los escribas, los intérpretes de la ley, ¿cierto? Tenemos, ¿qué otras figuras tenemos? Bueno, él mismo era un escriba, copista, y no me acuerdo qué otras funciones, pero todo el sistema que tenemos en el tiempo de Jesús es desarrollado por Esdras y compañía, ¿ya? Él también fue, por iniciativa de él o en su tiempo, se recopilaron todos los libros, los manuscritos que habían existentes
desde el Génesis, ya todas las copias que tenían desde el Génesis hasta el tiempo que ellos estaban viviendo, y en el tiempo de él se redactó el primer canon del Antiguo Testamento, la primera Biblia judía. Ya entonces Esdras tiene un trabajo tremendo para recopilar todo esto, para crear ese primer canon que identifica cuáles son de inspiración divina y cuáles no, ¿ya? Él entiende que el pueblo tiene que conocer la ley, que conocer la palabra, porque si el pueblo, como dice en el Antiguo Testamento, dice mi pueblo cayó por falta de conocimiento, ¿cierto? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y esto Esdras lo entendió, entonces Esdras estaba convencido de que el pueblo tenía que conocer la ley, amar la ley, entender la ley, y que había que enseñarle a vivir conforme a la ley. Entonces él crea estas escuelas que se transforman después, las conocemos con el nombre de sinagoga, estas escuelas donde la gente tenía que ir a aprender de la palabra, a conocer, qué sé yo. Entonces, por esto, por todo este volver del pueblo a la palabra, Esdras es considerado como un segundo Moisés, ¿ya? Como les dije anteriormente, es reconocido como el padre del judaísmo, y dice que moldeó la vida del pueblo y permitió que superaran y supervivieran a los conflictos futuros. Vamos a ver que más adelante, ahí los chicos lo contaban en la clase sobre la historia intertestamentaria, después de Persia vinieron otros imperios que los gobernaron, cada uno con sus dioses. Imagínense a los griegos, a los romanos, con cantidad de dioses. Sin embargo, el pueblo había aprendido en esos 70 años en Babilonia, habían aprendido estas cosas importantes de la idolatría, estas cosas importantes de servir al Señor, de conocer la ley, de amarla, de cumplirla. Entonces, los que vuelven transformados, ¿ya? Y cuando Esdras viene a establecerse en Jerusalén, igual Esdras, yo les dije al principio, encuentra que hay varias cosas que no están funcionando. Entonces, Esdras hace una oración, como que entra al templo, ve la situación del pueblo cuando él llega a vivir ahí, y imagínense que él viene de haber enseñado generaciones, a ver la palabra, su pasión por la palabra, la enseñanza, y que el pueblo siga a Dios y sea obediente. Y cuando llega a Israel a ver a esta generación que había vuelto y los que estaban ahí reconstruyendo, y ve en la condición que estaban, dice que él va ahí delante del Señor, y empieza a llorar y empieza a orar delante del Señor amargamente, y habla y ora y ora y ora tan amargamente, y el pueblo dice que miró, observó y escuchó a Esdras, como Esdras clamaba delante del Señor, y el pueblo fue tan fuerte la oración de Esdras, que el pueblo ahí mismo se arrepintió al Señor, el pueblo lloró y el pueblo hizo pacto delante del Señor para volverse de su pecado, ¿ya? Entonces esto ocurre a la llegada de Esdras a Israel. Aquí tenemos algunas cosas que el pueblo cambió cuando volvieron, o sea, en esta nueva mentalidad, o en este judaísmo, en este aprender a vivir la ley del Señor. Dice que fueron libres de la idolatría, que aprendieron a tener una fe más firme, ¿ya? No como dicen después en el Nuevo Testamento, como las ondas del mar, que el viento lleva para donde sea. No, ya no eran más, o estas hojas secas que se las lleva el viento. No, ahora ellos han aprendido a creer en Jehová con certeza. Nacen las sinagogas, aprecian la palabra de Dios, y ahora ellos han aprendido, porque recuerden que antes la relación con Jehová, Dios, era a través del sacerdote, y era el sacerdote el intermediario, y era el profeta el que les hablaba, y así eran otros siempre los que intervenían por ellos. Pero en este nuevo tiempo ellos aprenden a tener ellos una relación personal con Dios, ellos a buscar a Dios, de manera que eso viene a ser como dice el chip, un cambio de chip en ellos.
Y esta forma de vivir al Señor, de vivir su relación con el Señor, se ve muy reflejada después en el Nuevo Testamento, o es lo que el Nuevo Testamento nos quiere también enseñar, Cristo mismo, esta relación personal con Dios, esta búsqueda personal. En cuanto a los cambios sociales, ya estaba instaurado el idioma arameo, es muy común. Por primera vez son llamados judíos, ahora ya se empiezan a identificar como judíos recién aquí en esta etapa. No hace más alianzas con extranjeros, alianza me refiero a la alianza de guerra, pero sí sigue habiendo comercio y otras cosas. Vamos a ver que después hacen alianza en el sentido que se vuelven a casar con mujeres extranjeras. Lamentablemente ahí también se les olvidó a las generaciones venideras el peligro, no dimensionaron el peligro y volvieron a caer en lo que habían caído sus padres. Se transforman en comerciantes. Recuerden que antes de la deportación ellos eran mayormente agricultores, ganaderos, ellos tenían sus ovejas, sus plantaciones de olivo, de la higuera, el almendro, y se nos mencionan hartas frutas y hartos productos de la tierra en el Antiguo Testamento, pero ahora en esta nueva etapa se transforman más en comerciantes, ¿ya? Porque ¿qué es lo que aprendieron ellos en Babilonia? Que no pueden, como están en tierra ajena, ellos ya no tienen los espacios o la confianza para volver a cultivar la tierra con tranquilidad, porque en cualquier momento algo les pasa y se tienen que salir de ahí, así como alguna vez tuvieron que salir de su tierra. Por lo tanto, descubrieron que era más sencillo y más fácil el ser esto del comercio. Así que empiezan a hacer su vida en base al comercio. De ahí que los conocemos ahora también, que los judíos, ¿cierto?, son buenos para el comercio y les va bien y no hay judío pobre, dicen, no solo para la bendición del Señor, sino que ellos están acostumbrados a hacer comercio. Y eran gobernados por los sacerdotes. Eso era importante también, no había un rey establecido, fue un periodo donde los sacerdotes eran la figura principal ahí de autoridad en el pueblo. Aquí les hablaba yo de esto de los matrimonios mixtos. Era una práctica que amenazaba la existencia cultural y religiosa de Israel, porque inevitablemente eso hace que se empiecen a mezclar la fe, se empieza a mezclar la fe, la forma de servir al Señor. Dice que la endogamia, o sea, el matrimonio solo dentro de un grupo selecto se había convertido en un principio de la comunidad de los exiliados. Lo grave de este delito es que los sacerdotes y los levitas, que debían conocer la ley y practicarla y vivirla y ser ejemplo para el pueblo, también participaron de estas infidelidades. O sea, de los sacerdotes y los levitas, los que servían en el templo, de ahí para abajo, habían contraído matrimonio con mujeres extranjeras. Esdras, de acuerdo al ritual de luto, se rasga los vestidos y arranca el cabello, lo que les comentaba, esa oración desgarradora que hace Esdras, pidiendo perdón al Señor cuando hicimos pecado. No había sido pecado de él, pero él se hace parte del pueblo y dice, Señor, hemos pecado al ver esto. Esto de los matrimonios no solamente afectaba la mezcla sanguínea, esto de la descendencia. Recuerde que los que volvieron, así como Zorobabel, era línea genealógica de David, linaje real. Al empezar a mezclarse, también se corría el peligro de que en las generaciones futuras se mezclara este linaje real que traía el Mesías. O sea, humanamente hablando, se corría ese peligro. Ellos tenían que ser cuidadosos y guardar su linaje, ¿ya? Ahora, Dios obviamente nunca lo hubiera permitido, pero sí el pueblo tenía que ser consciente de que el Señor no quería que se mezclaran con los restos de los pueblos. Y una de las cosas que también se veía amenazada era la tierra, porque la tierra pasaba a ser heredada por personas que no eran del pueblo de Israel. Entonces ahí había una pérdida también. En este contexto también después llega Nehemías, ¿ya? Cuando Nehemías llega, todos los muros estaban destruidos, Jerusalén todavía estaba en ruinas,
desde su destrucción en el 586. O sea, el pueblo de Israel lo único que había hecho era reconstruir el templo. No reconstruyó nada más. Dice, la ciudad cuyos muros y puertas estaban destruidos era completamente vulnerable a la agresión externa. Por eso no era un lugar grato para vivir ahí Jerusalén, ¿ya? Y bueno, tuvieron que hacer ahí un sistema para que hubieran personas poblando Israel y no se fueran todos hacia los campos, sino que se quedaran ahí, o sea, en Jerusalén, se quedaran en Jerusalén, a vivir en Jerusalén y a levantar Jerusalén como ciudad. Ahí tenemos una imagen de lo que era Jerusalén y las murallas en tiempo de Nehemías, lo que logró hacer Nehemías en 52 días, dice que levantaron este tremendo muro que rodeaba la ciudad de Jerusalén, el templo y las casas también ahí al interior. Esta gran muralla que tiene 12 puertas, así como un extra, ¿cierto? Las 12 puertas de la ciudad, ahí vemos ahí estas chiquititas, ahí hay otra puerta, otra puerta. En varias partes del Nuevo Testamento se nos menciona las puertas, se nos menciona la puerta del pescado, la puerta de las ovejas también se menciona, hay varias puertas y son simplemente lugares de entrada y de acceso a la ciudad de Jerusalén que estaba completamente amurallada. Dice que Jerusalén había sido asolada y era un centro de gran contienda entre los judíos y los pueblos vecinos. No era un lugar seguro ni atractivo para vivir en el siglo V a.C. La gente no se sentía en ningún entusiasmo por abandonar sus campos y arriesgar la pérdida de sus propiedades. En el caso de Nehemías, cuando Nehemías llega, también observa que el pueblo está emparentado todavía con mujeres extranjeras y hay un llamado de atención, un llamado a reconocer y a darse cuenta del pecado, ese y otros más. Y resulta que el pueblo siente y entiende que ha fallado al Señor y los hombres del pueblo empiezan a decir y ellos a tomar la decisión de expulsar a las mujeres extranjeras. Obviamente esto también estaba sujeto a derecho, ya no es así como te vas y me olvido y no me hago cargo o que sea la suerte de las mujeres y de los niños. Esto fue igual sujeto a derecho, de alguna manera ellos también tuvieron que subsanar o tuvieron que velar por esta familia que se estaban desprendiendo, ya, pero tiene que quedar claro que nace del mismo pueblo, de la determinación de ellos, y ellos mismos los que quisieron sumarse, porque dejan un gran escrito con todas las personas que habían determinado romper ese vínculo con las mujeres extranjeras y queda ahí un testimonio de todos los que lo hicieron, ya se anotaron ahí en un listado. Y no todos lo hicieron, obviamente, ya quedó un cierto pueblo que no lo hizo, ya no sé ahí más allá qué pasó con ellos, pero sí, y Nehemías lo que hizo fue validar y ver que esto se hiciera en el orden, que esto fuera también dentro de la rectitud que se podía hacer. Luego ya una vez que ocurre esto, tenemos el libro de Malaquías ya finalizando, ya y prácticamente posterior casi a lo que es el libro de Nehemías. Malaquías nos vuelve a contar, nos vuelve a reflejar los problemas que enfrentaron Esdras y Nehemías y dice que uno de los males era que la casta sacerdotal descuidó sus responsabilidades. ¿Ya? Aquí Malaquías nos viene a hablar de otro problema que está ocurriendo con el pueblo, un problema de falta de atención al Señor, de falta de servicio. Dice que hay un marcado énfasis en la exhortación a la casa sacerdotal, pues el profeta observa que los pecados en los que ha incurrido el pueblo se deben en gran parte al relajo y descuido de los mismos sacerdotes. De alguna manera entró como en un desinterés
¿ya? Ocurre aquí en Malaquías los problemas que hay con los recursos, donde los sacerdotes están recibiendo recursos y no lo están repartiendo al pueblo, no se están haciendo cargo de los pobres, de las viudas, los huérfanos. Este llamado que hace Malaquías, esto de le robará el hombre a Dios, no tiene que ver precisamente o directamente con que la gente no esté entregando sus diezmos, sino que tiene que ver con que los diezmos que se están recibiendo dentro del templo no están siendo distribuidos en las necesidades que corresponden, ¿ya? Entonces, el profeta está haciendo denuncias fuertes a que desde el templo hacia afuera están habiendo una serie de irregularidades, ¿ya? Dice, eh, por esta razón, dice, hay un gran descuido y relajo de los mismos sacerdotes. Por esta razón, casi todas las primeras exhortaciones tienen que ver con el culto al Señor. El Señor a través de Malaquías está reclamando de la calidad de servicio que el pueblo le está entregando. Dice, Dios no está obligado a recibir todo lo que el pueblo quiere ofrecerle, porque aquí llegó un punto donde le estaban llevando al Señor lo cojo, lo manchado, el animalito manchado, el enfermo, el tuerto, que estaban dándole al Señor a media como si el Señor no viera, como si no pasa nada, si no le entrego lo mejor y esto es lo que tengo, y bueno, es para el Señor, es como siempre cuando antes se cantaba, se hacía una alabanza o algún número especial en las iglesias y uno, pucha, no tuve tiempo para ensayar o yo no canto bien, pero bueno, es para el Señor, así como que bueno, el Señor sabe, el Señor tendrá que, el Señor sabe. Pero acá el Señor les reclama y dentro del lenguaje fuerte que tiene Malaquías para hablar de esto, de esta falta de excelencia en el servicio, se desprende que Dios no está obligado a recibir todo lo que el pueblo quiera ofrecerle. Una ofrenda inmunda o indigna, el Señor la rechaza. Dios los acusa de darle a Él una honra que jamás ellos se atreverían a darle a alguna autoridad humana. ¿Ya? A ese nivel el pueblo estaba llegando en su desinterés por agradar a Dios con su servicio y con sus ofrendas, con sus diezmos. Los sacerdotes y el pueblo también, porque el pecado, o sea, el desinterés y el descuido de los sacerdotes hacía que el resto del pueblo también incurriera en pecado delante del Señor. Y el pueblo pensaba. El pueblo ¿Y qué pensaba, significa eso? el pueblo, no sé si escucharon aquí mi esposo soplando, eh, eh, al aceptar los sacerdotes la ofrenda mala, eh, había una situación súper delicada porque el pueblo, cuando entrega su ofrenda, cuando se hacen sus sacrificios de expiación por los pecados, cuando va a ofrecerle al Señor para arrepentimiento o diferentes cosas, el pueblo piensa que está agradando al Señor porque como el sacerdote le recibe todo, el sacerdote le recibe, o tal vez si él le pasa no sé, si le pasa un billete por debajo, el sacerdote le recibe, como que aquí está todo bien, y el pueblo sentiría que, bueno, yo estoy cumpliendo, estoy en paz con Dios, porque recuerden que los sacrificios, la mayoría de esos sacrificios era para lograr tener comunión con el Señor, ¿ya? Que ese pecado que antes le separaba del Señor a través de su ofrenda, de su holocausto, ese pecado quedaba nulo y ahora había una reconciliación, un acercarse al Señor. Sin embargo, la ofrenda el Señor no la estaba recibiendo y los sacerdotes le estaban diciendo, vaya tranquilo, está todo bien. Y en el fondo el Señor no estaba recibiendo porque no había una actitud correcta ni del pueblo ni tampoco de los sacerdotes. Entonces dice que es súper fuerte porque hay unas expresiones que tienen que ver como prácticamente como que lo que el pueblo le está entregando es prácticamente como excremento, ¿ya? Es como así lo que Dios ve que el pueblo le lleva. Esa era la calidad de la ofrenda.
Entonces, claro, si fuera una persona, un gobernador, ellos jamás le darían a ese gobernador, a ese rey, jamás le presentarían algo como lo que le estaban llevando al templo, al Señor. Entonces dice también el descuido del linaje y la gran amenaza de los matrimonios mixtos, ya les hablé antes, de los sacerdotes hacia abajo estaban nuevamente en este pecado. Y finalmente la amenaza de apostasía y no alcanzar el cumplimiento de las promesas divinas. Desde este punto de vista, el descuido del culto y la transgresión de los mandamientos se interpreta desde el punto de vista divino como una manifestación de desamor o aborrecimiento. Y esto es súper fuerte porque nos está diciendo que esta tibieza, que este desgano, el Señor se está sintiendo aborrecido por su pueblo, por este desamor, por esta falta de amor en el servicio. Y esto es lo que nos está transmitiendo, y con esto termina el libro de Malaquías y termina el Antiguo Testamento, con este sabor medio amargo, ¿ah? Este sabor, porque aquí no hay un término así como y el pueblo se volvió y cambió y el pueblo esto y lo otro. No termina bonito como como los otros profetas que podemos ver más atrás. Todos terminan con algo lindo, una esperanza venidera y una restauración y una promesa de restauración y de sanidad y todo. Acá terminamos casi así, casi así. Para de alguna manera demostrarnos y mostrarnos que nada que el hombre hace de buena intención, si no hay una obra del Espíritu Santo directa al corazón del hombre, toda intención del corazón del hombre por agradar a Dios en su humanidad, siempre se termina desvirtuando, siempre se termina ensuciando, tergiversando, desviando, y que hace tan necesario que Cristo venga a provocar esa transformación interna, ese cambio interno en el ser humano y esa asistencia del Espíritu desde dentro del hombre, como dice que Dios mismo morará en ellos, Dios mismo habitará en el corazón de su pueblo, y dice que escribirá en las tablas de su corazón, escribirá los mandamientos, haciendo referencia a cómo la obra del Espíritu Santo iba a llegar el día que la obra del Espíritu Santo iba a ser desde adentro, y este trato personal, uno a uno, con cada individuo, con cada persona que tiene al Señor, que reciba al Señor, y que ahí se iba a provocar realmente el cambio y esta nueva naturaleza, este nuevo ser. Entonces, cualquier esfuerzo, afuera tenemos muchas veces personas que uno dice, oh, si es tan bueno que lo único que le falta es conocer al Señor, y porque es como, es una persona tan, pero no, pues, humanamente hablando, todo esfuerzo, como dice también otro de los profetas, que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia delante del Señor, pues. Lo que nosotros creemos que está bien o que todo buen intento en el camino se va desviando si no hay un nacer, como dijo Jesús, un nacer del agua y del Espíritu. Así que así termina el libro de Malaquías. Esto es lo que ocurre en este retorno y en estos más o menos 100, 110 años, y qué es lo que corresponde a la narración bíblica hasta Malaquías.